Hola, ¿qué tal, hermanos en Cristo? Vamos a ver hoy lo que nos dice la carta a los Efesios capítulo 5. Vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos: ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, escuchemos. Efesios capítulo 5. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y fíjense, aquí quiero detenerme ya desde ahorita porque nos está invitando San Pablo aquí a hacer a imagen y semejanza de Dios, primero en el amor y segundo como almas víctimas. Si te das cuenta, aquí San Pablo dice que él se ofreció como alma víctima, ¿no? Como una ofrenda, un holocausto a Dios. Y nosotros, si somos cristianos, muchos de nosotros a veces nada más queremos seguir a Jesús en los evangelios, ¿no? Ayudando a sanar a los demás, ayudando a la prédica, a la evangelización, ayudando ¿qué otra cosa? Con el don de lenguas, con el don de interpretar lenguas. Pero realmente no se sigue a Cristo hasta su pasión. Mucha gente, cuando ya escucha de que tienes que ser a imagen de Cristo como alma víctima, es decir, hasta el final, ahorita vamos precisamente a describirles qué es seguirlo en esa parte que nos hace falta a todos los cristianos, porque como almas víctimas también debemos asemejarnos a Jesucristo. Y es que precisamente aquí les hice un listado de qué es lo que nos falta practicar. Por ejemplo, un alma víctima, ¿qué características tiene? Y aquí quiero que tú vayas anotando si tú cumples con estas características o todavía te falta practicarlo. Un alma víctima se ofrece en reparación por los pecados propios y por lo de los demás. Entonces, si un alma víctima se ofrece para reparar pecados suyos y los de los demás, cómo es esto? Bueno, recuerda que formas de reparar hay muchas, haciendo obras de caridad, por ejemplo. Cuando tú haces obras de caridad, cuando cumples con las bienaventuranzas, estás haciendo reparación tanto por tus pecados como por los demás. ¿De qué otra forma puedes hacer un ofrecimiento para reparar los pecados del mundo? Ayunando. Si tú eres una persona de ayuno y oración, también de esa manera estás reparando los pecados del mundo entero y los tuyos propios. Por dar algunos ejemplos, seguimos. Otra característica de un alma víctima: cargar con los sufrimientos de otros. ¿Cómo es que nosotros cargamos con los sufrimientos de otros? Cuando, por ejemplo, repetimos, cuando tú dices: ok, Señor, yo me ofrezco por la conversión de mi papá o mi mamá, porque tal vez mi papá o mi mamá no creen en Cristo o porque mis hijos no creen en Cristo. ¿De qué manera tú puedes sufrir? Recuerda, por ejemplo, aquí vamos a recordar algo, Luisa Picarreta. Luisa Picarreta fue un alma víctima y ella cuando sufría por el mundo, cuando sufría por los pecados de los demás, Jesús le mandaba alguna enfermedad y esta enfermedad a veces puede ser para toda la vida o a veces puede ser solamente temporal. Por ejemplo, si tú te ofreces por la conversión de alguien, te puede dar nuestro Señor, por darte un ejemplo, te puede dar fiebre, te puede dar una gripa, te puede dar algún dolor en alguna parte del cuerpo, y cuando tú ofreces ese dolor por la conversión de los pecadores del mundo, allí estás ofreciendo tu sufrimiento por
la reparación de los pecados del mundo o por la conversión de una persona. Recuerda que eso se ha hecho, solamente que la iglesia prácticamente ya se ha olvidado como de enseñarlo, pero eso existe. Inclusive yo recuerdo que tú puedes mortificar tu cuerpo de alguna otra manera, no nada más con el ayuno. Hay ocasiones en las que hay personas que, por ejemplo, golpean su cuerpo, digamos como tipo la flagelación de nuestro Señor, y ese sufrimiento también es ofrecido a Dios para reparar los pecados del mundo. Eso también se puede hacer. Solamente que muchas personas dicen, ¿cómo voy a pegarme yo a mi cuerpo si debo de amarlo, no? Es decir, tengo que cuidar el cuerpo que Dios me dio porque es templo del Espíritu Santo. Pero esto ha sido mal entendido. ¿Por qué? Porque si obviamente tú golpeas a una persona o golpeas tu cuerpo nada más porque quieres, obviamente allí no es válido, porque en efecto no lo estás haciendo por una causa que sea voluntad de Dios. Y en este caso, cuando tú flagelas tu cuerpo, estás ofreciendo esa causa, esos golpes, ese dolor, por la conversión de una persona o por la conversión del mundo entero, ¿no? Es decir, sabemos que no va a ser suficiente tu flagelo como el de nuestro Señor Jesús para convertir a los demás, pero el Señor sí lo toma en cuenta para tal vez 1, 2, 3, 4 o el número de almas que el Señor quiera convertir de acuerdo a tu sufrimiento. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y la pregunta es, ¿lo haces? Esa es una característica de ser como Jesús, de ser cristianos, de imitar a Jesús hasta la cruz, hasta el Calvario. Otra característica de un alma víctima, ofrecerte por los sacrificios, ofreces por los sacrilegios, desprecios y conversión de los demás. Y aquí lo que ya habíamos dicho, ¿no? Ofrecimiento. Aquí estamos hablando de otros temas, sacrilegios, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un sacrilegio? La comunión en la mano. ¿Qué es un sacrilegio? Cuando hay personas que se roban la Eucaristía o los vasos sagrados de los templos. Cuando tú ves o escuchamos alguna situación así en alguna iglesia, nosotros de qué manera podemos ofrecernos, ok, aquí podemos utilizar la oración. La oración y el rezo del rosario también son parte de ofrecerte tú, porque estás ofreciendo el tiempo para reparar por ese tipo de sacrilegios. Y qué mejor que acompañarlo con ayuno. Entonces, estás ofreciendo tu ayuno y estás ofreciendo tu oración por ese tipo de sacrilegios. Otras características de las almas víctimas: pasan inadvertidas. Esto es muy importante. No andan por ahí diciendo, ay, mira, yo soy un alma víctima y cómo sufro por tu conversión. No, aquí las almas víctimas, primero, no quieren ser conocidas como almas víctimas, y segunda, no actúan. Recuerda que un capítulo de los evangelios, cuando el Señor decía, si ayunas, lávate la cara, no andes como esos hipócritas que andan diciendo, ay, mira, estoy ayunando, y se hacen las víctimas. Bueno, no en este caso no las víctimas, ¿no? Sino se hacen los sufridos, ¿no? O sea, realmente para que la gente les aplauda y les diga, ay, mira, este es una persona que sí es de Dios porque ayuna, vele la cara. No, lo mismo un alma víctima. Nuestro Señor no quiere, y estas personas, perdón, no quieren que se les reconozca como alma víctimas, para que precisamente pueden ofrecerse y agradarle mejor a Dios. Otra cosa, crucifican sus afectos. Recuerda que esto también es muy importante. Cuando crucificas tus afectos, quiere decir qué es lo que te gusta, qué es lo que tú quieres en la vida. Imagínate que hoy es jueves de ir a la adoración al Santísimo. Y si hoy es jueves de adoración al Santísimo y yo te digo, Eddie, oye, ¿sabes qué? Hoy yo no quiero ir al Santísimo, hoy yo quiero irme de fiesta porque va a ser el cumpleaños de un familiar mío. Y entonces en ese momento, un alma víctima, ¿qué es lo que hace? Hace la voluntad de Dios. ¿Qué le gustaría a Dios? ¿Que fueras a hora santa o que te fueras de pachanga? Bueno, aquí sabemos todos que lo que quisiera Dios es que fueras a hora santa. Entonces, si yo agarro y digo, híjole, me gustaría y tengo un anhelo tan grande de ir a la fiesta, pero Dios me está pidiendo eso, entonces yo estoy sacrificando, estoy crucificando mi gusto, mi querer por ir a hacer la voluntad de Dios. Esas son las cosas que Dios tiene, que son características de un alma víctima. Otra característica: aceptan el desprecio del mundo.
Cuando también tú aceptas el desprecio del mundo, ¿qué hicieron con Jesús? Le criticaban, le insultaban, le decían, bueno, le decían endemoniado inclusive, ¿no? Entonces, cuando tú aceptas los desprecios del mundo, el mundo te va a despreciar por seguir a Dios. ¿Cuántos de nosotros, sin ser tal cual un alma víctima, no sufrimos de eso? Que mira el padrecito, mira ya llegó la religiosa o la que quiere ser monja, mira ese que se la pasa todo el tiempo en la iglesia, mira ese que anda rezando todo el tiempo, es un aburrido, es un aguado, no sabe divertirse, no vive la vida, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Si tú tienes alguna de esas características, quiere decir que vas por buen camino, ¿no? Vas asemejándote a esa alma víctima que fue nuestro Señor Jesús. ¿Qué otra cosa? Aceptan burlas, aceptan que te digan loco, que te digan endemoniado, aceptas todo tipo de aberración, aceptas ser amenazado, aceptas las burlas, aceptas ser aislado inclusive, maltratado, encarcelado y por último ejecutado o ejecutado, es decir, aquí hay opción, ¿no? No todas las almas víctimas como tal sufren esa, para mí es un don, es una gracia el ser ejecutado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús precisamente él sí llegó hasta ese fin, ¿no? El de morir en la cruz, ser ejecutado en la cruz. Y es que precisamente muchas veces nosotros cuando ya nos amenazan, cuando ya hay golpes, cuando ya hay encarcelamiento, cuando ya se habla de muerte, ahí ya muchos pueden dudar de la fe y decir, oye, espérame, yo sí quiero ser cristiano, pero no vayas tan rápido, ¿no? No tan lejos, no seas tan extremista. Y es que la realidad en estos últimos tiempos es que vamos a vivir este tipo de cosas para los que realmente querramos decir, yo soy de Cristo, yo sigo a Cristo y creo en Cristo. Entonces, para todo esto hay que pedir mucho Espíritu Santo porque la fortaleza es la que nos va a hacer falta para cuando venga un encarcelamiento, por ejemplo. Tenemos el caso de Monseñor de Nicaragua, no recuerdo ahorita su nombre. Recuerdan a Monseñor de Nicaragua, él fue encarcelado injustamente por predicar el Evangelio, por hacer las cosas de Cristo, imagínate. Entonces, para que vayas entendiendo, eso es un alma víctima, son características de almas víctimas. Hay personas que son ejecutados por predicar palabra de Dios y eso están en las noticias. Entonces, ¿qué hizo? Predicó la palabra de Dios. ¿Por eso le cortaron la cabeza? Sí, por eso le cortaron la cabeza. Entonces, son características de un alma víctima. ¿Qué otra cosa? Vivir dolor, amargura, angustia, oscuridad e incertidumbre. Entonces, si tú tienes todas estas características o vas adquiriendo estas características en tu vida cristiana, déjame decirte algo, estás haciendo un buen trabajo como cristiano. Continuamos. Dice, y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Y es que aquí también quiero detenerme porque fíjense, aquí ya San Pablo dice, bueno, si tú cumples estas características como alma víctima, ahora sí San Pablo dice, y ya que son santos, es decir, si cumples estas características que ahorita mencionamos, entonces quiere decir que tú ya estás en un grado de santidad prácticamente. Ahora, no podemos afirmarlo tajantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la santidad más bien tu trabajo como verdadero cristiano, como alma víctima, termina hasta el día de tu muerte. Entonces nunca debes de confiarte. Pero aquí San Pablo dice, y ya que son santos, como diciendo, si tú cumples con estas características, eres santo, dice que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia ni siquiera se mencione entre ustedes. Y es que precisamente sabemos que a veces se da, ¿no? Entre pláticas o algo hablar de este tipo de cosas. Vamos a leer más para explicar en qué consiste la fornicación y en qué consiste cualquier clase de impureza. Lo mismo se diga de las palabras vergonzosas, de los disparates y tonterías. Nada de esto les conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sépanlo bien, ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamientos vacíos, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe, o sea, condenarlos al infierno. Sí, y aquí quiero detenerme, porque aquí precisamente San Pablo habla de no a las riquezas, no a los falsos dioses. San Pablo, si te das cuenta en estos versículos, está hablando de los pecados capitales.
avaricia, envidia, lujuria, que son las cosas de impureza, pereza espiritual, soberbia, gula, ¿sí? Este tipo de pecados capitales que son los que no nos impiden mejorar como cristianos. Por eso San Pablo dice que nadie los engañe con este tipo de cosas, porque si los engañan y ustedes caen en este tipo de idolatría, se van a ir al infierno. Vamos a explicar rápidamente, si tú eres avaro, ¿qué es lo que es una persona avariciosa? Que le gusta el dinero, que le gustan los bienes ajenos, que hace todo lo posible por conseguir tener más dinero y más riqueza cada día. Y a veces trabaja un turno, dos turnos o hasta tres turnos al día. Y es que trabajar no es malo, siempre y cuando no se haga por avaricia. Si lo haces por sacar a tu familia adelante, eso está bien, pero si lo haces porque quieres tener una casa, un carro, y cuando hablo de eso, repito, tampoco eso es malo, pero hay gente que se afana tanto y que, por ejemplo, cuando yo te hablo de tener una casa, un carro, eso no es malo, pero si tú, por ejemplo, no vas a misa los domingos porque quieres trabajar para tener esa casa o ese carro, entonces allí estás poniendo en primer lugar las cosas materiales antes que a Dios. Ese es el detalle. Si tú eres una persona que va a misa los domingos con tu familia, como padre de familia, y después entre semana, de lunes a sábado, te dedicas, es más, hasta de lunes a domingo, si tú quieres, después de ir a misa, te dedicas a trabajar, entonces allí sí, porque estás poniendo a Dios primero, estás poniendo en primer lugar a Dios. Y qué mejor que vayas a misa diario, porque Dios va a bendecirte y vas a ver que no necesitas desgastarte tanto en el trabajo para conseguir ese hogar que quieres para tu familia y ese carro para disfrutar en familia cuando tengas que salir, porque Dios no está peleado con eso, pero está peleado cuando tú te olvidas de Él y repito, en lugar de ir a misa, en lugar de hacer oración, te la pasas todo el tiempo trabajando. Es ahí donde Dios, eso es lo que no le gusta, porque estás cayendo en la idolatría de la riqueza, de la avaricia, y te vuelves aparte no caritativo. ¿Por qué? Porque si llega una persona y te dice, oye, ¿me puedes ayudar? Porque mire, estoy pasando por una situación sabiendo que tú puedes ayudarle. Tú dices, no, ¿sabes qué? Trabaja, porque yo trabajo y a mí me cuesta, y como yo quiero aparte mi casa o mi carro, no puedo darte nada. Entonces te vuelves tacaño, te vuelves, pues se puede decir avaro, no es la palabra. ¿Qué otra cosa? Cuando tú te vuelves soberbio, la soberbia tampoco va de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque en la soberbia entra el egoísmo, solamente yo. Yo trabajo para mí, yo trabajo para esto, trabajo para mí, yo voy a hacer esto para mí, yo quiero una carrera, un título universitario para mí, para ser más que los demás. Yo voy a hacer ejercicio porque necesito una salud propia antes de pensar en el bienestar de los demás, etcétera. Si te vas dando cuenta, la soberbia también no va de la mano con la humildad, porque Dios fue humilde, Dios no fue soberbio. Cuando tú empiezas a convertirte en una persona que solamente piensas en ti, te alejas de la caridad al prójimo. Qué otra cosa? Cuando tú, la gula es un exceso en todas las cosas. Cuando tú estudias de más, cuando tú trabajas de más, cuando tú te la pasas durmiendo de más, cuando tú te la pasas estudiando de más, cuando tú te la pasas haciendo ejercicio de más, viendo televisión de más, todo eso, te repito, malo no es siempre y cuando las cosas sean saludables o buenas para la mente. Pero si estás cayendo en un exceso en eso, estás cometiendo pecado de gula. Y eso no es bueno porque a Dios no le gusta eso. Le pudiste dar un tiempo para la oración, para ir a misa, para ir al Santísimo, para hacer una obra buena, para platicar inclusive con la familia o para catequizar. Y te desgastaste o perdiste el tiempo en otras cosas. Otro pecado capital, y ahorita vamos a entrar en este de lujuria. Vimos soberbia, avaricia, gula, pereza espiritual. La pereza espiritual también no va acompañada de Dios. ¿Por qué? Porque la pereza espiritual te hace hacer flojo, te hace hacer que no trabajes, que no hagas las cosas que Dios quiere para ti, que estés dormido todo el día, que estés sentado sin hacer nada todo el día, que no quieras hacer nada
para salir adelante. Muchas veces hay personas que se deprimen tanto que caen en este pecado de pereza espiritual, ya no quieren nada, ¿no? Se enojan de todo y ya no quieren hacer nada. Y no le dan ni un tiempo, ni siquiera en esa ociosidad, ni siquiera le dan un tiempo a Dios para ir a misa o para orar con Él. Entonces, la pereza espiritual también es un pecado del cual aquí San Pablo te dice, cuidado, porque si tú estás en estos pecados te vas a ir al infierno. ¿Qué otro pecado mencionamos? La lujuria. La lujuria, y de aquí San Pablo habla de la pereza espiritual. Si tú eres un alma víctima o cumples con estas características, no tienes por qué andar cayendo en este tipo de cosas. Y aquí te mencioné algunas cosas de lo que son cosas impuras, porque aquí San Pablo solamente te habla de la fornicación y de todo tipo de impureza. La fornicación, recordemos que es cuando tienes intimidad antes del matrimonio. Sí, ese San Pablo, y recuerda que nuestro Señor Jesús no está peleado con el sexo, pero el sexo se debe de dar primero cuando tú te cases por la Iglesia católica, y después de casarte, de cumplir con ese sacramento, ahora sí puedes tener intimidad con tu pareja. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, otros tipos de impureza: masturbación, pornografía, relatos sexuales, posiciones del Kama Sutra, sexo entre familia, sexo con animales, pedofilia, sexo oral, sexo anal, infidelidades. Si tú has caído en este tipo de impurezas, déjame decirte que tengas cuidado. ¿Por qué? Porque Dios reprende eso y a no le gusta. Debes de confesarte. Recuerda que Dios también, muchos dirán, oye, pues yo ya caí en eso. Sí, si tú has caído en este tipo de situaciones que hemos mencionado y hoy llegas a morir sin confesarte, te vas a ir al infierno. ¿Cuál es la solución aquí? Como le dijo Jesús a María Magdalena: primero que esté arrepentido de corazón la persona, después que se confiese, porque Jesús, que le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. Esa es la condición que Jesús da, no lo vuelvas a hacer. Si tú ya caíste en cualquiera de estos pecados que hemos mencionado, inclusive sexo entre familia, porque a veces eso no se dice, pero es muy común, créanme que es común, se da pero por pena o vergüenza, no se confiesa o no se dice. Confiésate, si tú fuiste la víctima, confiésalo para que también sanes y te liberes. Y si tú fuiste el violentó, hazlo para que tengas ese perdón y después haz reparación. Lo que dijimos hace ratito, cómo hacemos reparación, ya lo mencionamos en este video. ¿Qué otras cosas? Palabras vergonzosas, disparates y tonterías, codicias y apego al dinero. Entonces, este tipo de cosas no quiere nuestro Señor. Por eso San Pablo nos los reitera aquí en la carta a los Efesios. Y luego dice: en otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo que agrada al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienlas. Solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Y fíjense cómo esto tiene aquí razón San Pablo, porque nosotros al denunciar este tipo de cosas, porque aquí San Pablo tal vez no es específico, yo aquí traté de ser lo más específico en cuanto a lo que San Pablo se refiere, no porque San Pablo no lo haya dicho, pero San Pablo da a entender que nosotros sabemos a qué se refiere lo que él aquí nos dice, es decir, los pecados capitales. Por eso aquí me gusta algo que dice San Pablo: solo decir lo que esa gente hace a escondidas da vergüenza. Porque si tú haces todo este tipo de cosas a escondidas, como dicen, o sea, cuando dice San Pablo escondidas es porque nadie te lo ha dicho. Nadie te ha dicho: oye, hermano, hermana, sabes que estás mal. Esto que estás haciendo, que tú piensas que está bien, estás mal. Cuando tú le haces una corrección a la persona de esta forma y le explicas por qué está mal y le dices todo lo que ahorita más, bueno, digamos, en este video se te ha dicho, ¿qué es lo que pasa? Dicen, pero al ser denunciado por la luz, se vuelve claro. Es decir, esa persona dice: oye, aunque no le guste, aunque te diga de groserías, aunque te insulte, él en su pensamiento, cuando lo medite a solas, va a decir: si es cierto, esa persona tenía razón. Yo no lo hago y me duele lo que me dijo, porque sí es verdad, pero tiene razón.
porque dice, pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en algún momento esa persona se va a convertir, en algún momento esa persona, Dios tocará su corazón porque ya hubo luz en su mente, y llegará un momento en que, por eso San Pablo dice en el versículo 14, por eso se dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Es decir, cuando llegue la conversión de esa persona se dará cuenta que lo que le dijiste para su bien fue realmente eso, fue para su bien, cuando él lo tomó mal, ¿sí? O no le gustó. Entonces, por eso no debemos de callar, debemos de ser luz. Y luego dice, examinen pues con mucho esmero su conducta, no anden como tontos, sino como hombres sensatos. Aprovechen el momento presente porque estos tiempos son malos. Por tanto, no sean irresponsables, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. Y fíjate cómo aquí San Pablo nos está mencionando que tratemos de hacer la voluntad de Dios. En pocas palabras, San Pablo ya desde aquí nos invita a cumplir con el don de la divina voluntad, que es hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? Por eso la Santísima Virgen María que le dijo, hágase como tú has dicho, ¿no? Es decir, hágase tu voluntad, Dios. Y luego concluimos, dice, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje, más bien llénense del espíritu, intercambien salmos, himnos, cánticos espirituales, que el Señor pueda oír el canto y la música de sus corazones. Den gracias a Dios Padre en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Y fíjense cómo aquí San Pablo habla nuevamente de otro tema. No se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje. Lo que decíamos, todas este tipo de impurezas, de cosas impuras, generalmente se causan por una borrachera. Por eso San Pablo es muy específico. Muchos dirán, oye, ¿y a poco tú no tomas? Oye, ¿a poco San Pablo, pues San Pablo sí muy santo, nunca se tomaba nada? Vamos a ser claros. Cuando tú vas a una fiesta, cuando tú estás en un convivio familiar o cuando te invitan algunos amigos por cuestión de trabajo, de juntas o alguna situación especial, cuando hay fiesta y te invitan a tomar y sacan el tequila, sacan la cerveza, etcétera, ¿podemos tomar como católicos? Sí, sí podemos tomar, pero una cosa es tomar y otra cosa es emborracharse. Una cosa es convivir y otra cosa es emborracharse, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Si yo, Eddie, por ejemplo, a mí me gusta el tequila, si yo agarro y digo, oye, ¿sabes qué? Yo sí te acepto un tequilita con refresco. Si a mí me dan una cubita, dos cubitas o tres, yo me las tomo, sí, porque no caemos en la exageración nosotros. Lo que no es válido es que yo, Eddie, agarre y diga, me tomé tres y luego sigo con cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y de repente me perdí y cuando me levanté ya me levanté en la cama con una muchacha o me levanté en la cama con un niño o una niña porque abusé de ella debido a mi estado de embriaguez, debido a mi borrachera. Y es que eso pasa, sí pasa. Por eso, ¿por qué creen que hay muchos niños abusados? ¿Por qué? Por el descuido tanto de los padres borrachos o tanto y obviamente por la imprudencia de esta persona que estando borracho abusó del pequeño. Yo creo que a ti no te gustaría que tu hijo o tu hija fueran abusados por una persona en estado de embriaguez, ¿no? Por eso San Pablo aquí dice, no se emborrachen, pues el vino lleva libertinaje. San Pablo aconseja mucho, no nada más a los efesios, aconseja durante todo el Nuevo Testamento a todos los pueblos que visita no emborracharse, porque emborrachándote cometes sexo indebido, inclusive con animales. ¿Por qué? Porque ya no estás en tus sentidos. Y entonces infidelidades no se diga. ¿Cuántas veces borracho no le pusiste, digamos, no fuiste infiel a tu pareja, hombre o mujer, porque estuviste borracho? Entonces debemos, si te das cuenta, todo este tipo de cosas que te mencioné, de cosas impuras, intimidad antes del matrimonio, masturbación, pornografía, relatos sexuales, posiciones del Kama Sutra, como ya estás borracho, empiezas a querer hacer este tipo de cosas, sexo entre familias, sexo con animales, pedofilia con los niños, infidelidades, el sexo oral, el sexo anal.
todo eso debido a una borrachera se da, ¿eh? La mayoría de las cosas a través de una borrachera se da. Yo he tenido experiencias de personas con las que he platicado que me han dicho es que yo quise practicar eso porque no me daba valor en juicio. Si yo estaba en mi sano juicio no podía practicar este tipo de cosas y yo las quería probar. Entonces tuve que emborracharme para poder hacerlo. Y entonces esas son las cosas en las que les repito, está mal o estamos mal como humanidad. Y si has caído, repito, en esto, confiésate, pide perdón a quien le tengas que pedir perdón y repara el daño que ya hiciste. Habrá algunas cosas muy difíciles de reparar, claro, ¿por qué? Porque generalmente el daño ya no se quita, el daño ya, digamos, se puede decir que es para siempre, ¿por qué? Porque hasta que esa persona que fue la víctima no se acerque a Dios, no va a sanar, aunque tú le pidas perdón, es decir, a ti, independientemente de que si llega a sanar o no, tú no vas, a ti te compete pedir perdón a la persona. Ya de allí tienes que orar mucho por esa persona para que Dios sane pues todo el daño que por tu culpa pudiste haberle causado. Entonces, solamente para aclararlo. Terminamos, dice, sométanse a las esposas, sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se somete en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Y es que aquí quiero detenerme porque también aquí es algo muy importante. ¿Cuándo debes de someterte tú como esposa a tu marido? Cuando el marido sea un marido cristiano, sea un marido católico, sea un marido que esté haciendo y practicando las cosas de Dios. Si tu marido es una persona que, por ejemplo, te dice, oye, ¿sabes qué, mujer? Hoy me gustaría que de la azotea agarres un lazo, te lo pongas en el cuello y te avientes a ver qué pasa. Allí tú como mujer no debes de hacerle caso y no debes de someterte a sus mandatos porque está yendo en contra del quinto mandamiento de la iglesia. Si por ejemplo tu esposo en una borrachera o en una, digamos, noche de pasión te dice, ¿sabes qué? Me gustaría hoy probar esta posición o ¿sabes qué? Me gustaría hoy probar este tipo de sexo. ¿Qué te parece? Si eso te lo dice el marido, entonces también ahí no estás obligada a someterte al marido porque está yendo en contra del sexto y el noveno mandamiento, los de actos impuros y pensamientos impuros. Si por ejemplo tu marido el domingo te dice, oye, ¿sabes qué, mujer? Hoy todos los domingos vamos a ponernos a trabajar porque necesitamos tener cosas, ¿no? Bienes materiales o necesitamos no sé, alguna otra cosa, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? No vamos a ir a misa, vamos a dedicarnos a trabajar o vamos a irnos a fiestas. Si eso te lo dice tu marido, entonces tú como esposa no estás obligado a someterte a las órdenes de tu marido porque está en contra de los mandamientos de Dios. Pero si por otro lado tu marido te dice, oye, ¿sabes qué, mujer? A mí me gustaría que los domingos los ocupáramos para hacer oración y para ir a misa. Entonces sí, como mujer, aunque no te guste, debes de someterte a eso. ¿Por qué? Porque te estás santificando. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Si como esposo te dice, ¿sabes qué, mujer? Hoy me gustaría que tuviéramos o planificáramos una familia, yo quiero tener 3 hijos, eso también es bueno, ¿por qué? Porque está planificando y aparte un hombre que te dice eso es porque se va a ser responsable de los gastos de los hijos y aparte es un hombre pro vida, está a favor de la vida porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Una familia está hecho para procrear. Entonces, para que más o menos entiendas en qué momentos tú como mujer debes de someterte al marido y cuándo cuando te es lícito no someterte a él, ¿ok? Y cuando no te sea lícito no te estoy diciendo que dejes de luchar o que te divorcies, porque recuerda que a Dios no le gusta el divorcio. La invitación cuando una persona ya se casó, ya está con su pareja, es tratar de ayudarlo a santificarlo. Y yo sé que a veces es muy difícil porque el hombre no quiere ir a misa, no quiere las cosas de Dios. ¿Qué es lo que te toca a ti como esposa?
orar por él, rezar el rosario diario por él, por su conversión, ir a misa para que en las misas ofrezcas la misa por la conversión de tu esposo o de tu esposa. Eso es lo que debe hacer una pareja cuando no quiere seguir a Dios. Y obviamente un consejo es que antes de casarse vean y conozcan realmente a la persona para que sepan si le gustan las cosas de Dios o no, porque si no vas a tener este tipo de problemas. Entonces, solamente para que quede claro. Y luego dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Fíjense, aquí por eso decimos, cuando un marido realmente está siguiendo a Dios, va a purificar a su esposa, va a santificarla, porque un matrimonio, tanto sea hombre o mujer, que ayuden a su pareja a crecer en Cristo, obviamente va a ser un matrimonio santo. Y luego dice, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta, lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice, por eso deja el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues así concluye esta parte de los evangelios. Por último, simplemente San Pablo recuerda que la unión de un matrimonio es entre un hombre y una mujer, por eso repite lo que dice Génesis, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos forman una sola carne. Las Sagradas Escrituras nunca dicen, y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a otro hombre y los dos forman una sola carne. Tampoco dice, y por eso la mujer deja a su padre y a su madre y se une a otra mujer y las dos forman una sola carne. Eso del homosexualismo para Dios es aberración. Recuerda que por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque había tanto de movimiento de la bandera multicolor que hoy vemos en nuestros tiempos. Cuidado, si tú estás cayendo en ese tipo de situación que te gusta un hombre con hombre o te gusta mujer con mujer, tienes que pedir ayuda a Dios para que te ayude a salir de ese pecado, porque es un pecado y no es tu culpa. Yo en lo personal no te juzgo. Si tú estás viendo el video o tienes hijos que son, digamos, de la bandera multicolor, lo ideal es que los ayudes, porque la mayoría de estos jóvenes, niños, niñas, fueron abusados en su infancia, y por esa es la razón en la que tienden a que les guste de su mismo sexo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Repito, si tú eres un padre o madre que tiene hijos así, ayúdalos. Puedes llevarlos a algún retiro, lo ideal es que siempre estés en oración por ellos. Diario en tus oraciones los vas a meter en tus rosarios. Nunca dejes de perseverar, habrá algún día en que se conviertan. Santa Mónica oró por San Agustín, su hijo, 30 años. Tú no te desanimes, ofrece misas por ellos, por su conversión, ofrece rosarios por su conversión. Tú me dirás, ¿cuánto tiempo, cuántas veces hasta que se conviertan? Esa es la respuesta. Y cuando haya retiros de conversión, invítalos. El Señor en algún momento tendrá que tocar su corazón. Y si tú me estás viendo y lo eres, te invito a que asistas a un retiro. Son retiros muy bonitos. Yo aconsejo mucho el retiro de Lazos de Amor Mariano. Es un retiro muy, muy bonito que puede ayudar a este tipo de personas. Retiros de renovación carismática también ayudan mucho en la conversión de este tipo de personas que pues fueron violentadas en su infancia o que probablemente sea la maldición de los padres de familia, también eso. Y pues bueno, de mi parte es todo. Si tienes dudas en los comentarios, que Dios te bendiga.